7 de la mañana con 18 minutos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, seguimos cumpliendo con las entrevistas como corresponde los días martes, después del sorteo realizado hace aproximadamente 2 meses, cuando teníamos la posibilidad de calendarizar la entrevista con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Bueno, en esta intención de poder conversar con los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, abrir este espacio sin interrupciones para poder conocer sus propuestas, su plan de gobierno, hablar de temas tan relevantes como la seguridad, el desarrollo económico y algunos otros puntos muy importantes de la agenda de gobierno de cada una de las agrupaciones políticas que aspiran a llegar al Poder Ejecutivo. Hoy es el turno del Partido de Avanzada Nacional. Juan Guillermo Gutiérrez Strauss nació en 1956 en el seno de una de las familias más importantes de la economía guatemalteca. Estudia en la Universidad Francisco Marroquín Administración de Empresas. Sin embargo, hace su vida en Canadá luego que fuera secuestrado a sus 20 años. Le acompaña toda su familia, incluido su padre, el empresario Juan Arturo Gutiérrez, quien a finales de los 90 se enfrasca en una batalla legal por el control del grupo empresarial de la familia. Juan Guillermo se encarga de varias empresas en Canadá y en otros puntos como la cadena de pollo Arturos en Venezuela. Hace pocos años decide regresar al país para dedicarse a la política, invitado por el Partido de Avanzada Nacional, siendo nombrado primero secretario general y luego candidato presidencial. Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli es un prolijo miembro del sector empresarial. Se graduó del Colegio Americano y está ligado al sector del agro durante toda su carrera. Graduado por la Universidad de Texas A&M en Economía Agrícola, incluida una maestría, también realizó otra maestría en un kibutz en Israel. Zúñiga ha recorrido distintos puestos en varias cámaras empresariales, principalmente la del agro, donde fue presidente por varios años, y en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, del cual fue director, vicepresidente y presidente. A principios de este año renunció a sus cargos directivos y se presentó por la candidatura presidencial con Casa. Sin embargo, desistió de esta aventura y se unió a Juan Gutiérrez. Bueno, es un gusto recibir hoy en el estudio para iniciar esta entrevista con los candidatos al binomio, los integrantes del Partido de Avanzada Nacional que hoy nos acompañan y están con nosotros en nuestro estudio. Así es, ya le damos la bienvenida al licenciado Juan Gutiérrez y también al licenciado Carlos Zúñiga. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí, gracias. Bueno, ya entramos en cuenta regresiva, 1 mes y 9 días prácticamente para las elecciones del próximo 11 de septiembre. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo evalúan este clima preelectoral, sobre todo con todas estas instancias judiciales, con la inscripción de los candidatos, que, bueno, viene a enrarecer, por decirlo de alguna manera, el sano clima democrático que se debería dar? ¿Cómo evalúan lo que se da hasta el momento en este panorama? Bueno, es una cosa como de emociones cruzadas o mezcladas, porque por un lado da gusto ver que el sistema legal está funcionando. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho su trabajo, las Cortes están haciendo su trabajo también, y eso es halagador, viendo sobre todo en un país donde el Estado de Derecho es bastante débil. Sin embargo, desde el punto de vista electoral es bastante distrayente, o sea, distrae la atención de la gente. Están todos más preocupados si un candidato va o no a calificar que ver las propuestas de los demás candidatos. En el tema de foros, por ejemplo, se ha gastado mucho tiempo dándole espacios a candidatos que ya en este momento pareciera que no van a llegar a ser inscritos, y se ha excluido a otros que tienen propuestas concretas. Entonces, es un poco problemático. Yo espero que las Cortes se tomen su tiempo de tomar la decisión correcta, pero que lo hagan rápido, porque no es bueno para la democracia andar en esta ambivalencia. Carlos, ¿tendrá esto un efecto contraproducente contra el electorado? Me refiero a la afluencia de votos, independientemente de todas las actividades, todo este tema, ¿verdad?, de inscripción, de no inscripción, de ataques, de contraataque. ¿Cómo va a influir en definitiva a la hora de que la gente vaya a votar? Sí, Ricardo, yo estoy convencido que todo este tipo de incertidumbres afecta a la democracia, ¿verdad? Debemos de reflexionar sobre todo esto que está ocurriendo para que dentro de 4 años pues podamos llevar este proceso mucho antes de las elecciones, para que la gente tenga claro quiénes son verdaderamente candidatos. Ahorita pues toda la gente seguidora de estas 2 personas que están siendo cuestionadas pues están de alguna forma pues desconcertadas con lo que está ocurriendo, y eso pues afecta el proceso democrático. Definitivamente esto viene a afectar, pero yo considero que la gente debería todavía tener tiempo de reconsiderar su voto y de buscar una alternativa que llene sus expectativas
y que le permita participar, porque esa es una responsabilidad ciudadana, independientemente de quién es el candidato, hay que ir a votar, porque tenemos que cambiar el país a través de nuestro voto. Definitivamente, y tenemos que ya empezar a conocer esos planes concretos que ustedes mencionaban. Empecemos entonces con su plan de gobierno en el tema específico de corrupción. Leemos, por ejemplo, que ustedes tienen un plan de 14 propuestas. ¿Cuáles son los ejes de esas 14 propuestas para conocerlas ya un poco más a fondo en el tema de corrupción específicamente? Bueno, primero que nada, la corrupción debe combatirse de arriba para abajo, no de abajo para arriba, que es lo que todo el mundo pretende hacer. Tendemos a enfocarnos más en un policía o en un vista de aduana, en ese tipo de funcionario. La corrupción se combate primero por la presidencia. Entonces, paso número 1 es la elección de un presidente honesto que vaya a combatir la corrupción con toda su fuerza, un vicepresidente igual, y luego la selección de ministros. Esa es la clave. Si no tenemos las cabezas limpias, no vamos a poder hacer nada. Luego tenemos que fortalecer el trabajo de la Contraloría de Cuentas, que no es eficiente en la fiscalización de las funciones del Estado, lo vemos todos los días. Transparencia en las compras, por ejemplo. Hay muchos procedimientos de compras que se pueden establecer para mejorar la transparencia, evitar los sobreprecios y las devoluciones que se pueden recibir por fuera, por debajo de la mesa. Otro tema es eliminar la participación de ONGs en los proyectos de construcción, por ejemplo. Hay muchas obras de Estado que se le dan a ONGs que obstaculizan la transparencia, y esos son solo algunos de los ejemplos. Observación ciudadana también, tenemos que abrir a que haya un observatorio de todo lo que hace el gobierno por parte de los ciudadanos, la prensa, y por supuesto la Contraloría de Cuentas es muy importante. Bueno, hay temas que están vinculados a la realidad y son cifras alarmantes que todos conocemos. Hablamos de seguridad y justicia, que tiene relación directa también con el tema de corrupción. Ustedes proponen en su plan de gobierno aumentar el presupuesto al Ministerio Público. La pregunta es, ¿qué otras medidas al corto y al mediano plazo piensan implementar para atacar el tema de inseguridad en el país? ¿Y cómo lograr aumentar el presupuesto con el déficit presupuestario que hoy tiene el país? O sea, en líneas generales, ¿cómo se van a manejar los fondos en el tema de seguridad? ¿Qué propone el Partido Avanzada Nacional? ¿Quién quiera responder? Primero, que en el tema de seguridad hay dos cosas. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer para dar seguridad? Y segundo, ¿cómo la vamos a financiar? Vamos a financiar la mayor parte de todas nuestras propuestas en base a lo que vamos a evitar en la corrupción. Solamente en sobreprecios de compras de medicinas, por ejemplo, hay un 600% de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, y ese es un ejemplo de cantidad enorme de ejemplos donde si reducimos la corrupción rápidamente, vamos a tener muchos más recursos. Estimamos nosotros que aproximadamente la mitad del presupuesto nacional se va en corrupción o en mal gasto. ¿Pero cuánto tiempo va a llevar para eliminar la corrupción que tenga ese presupuesto? Eso se puede hacer relativamente rápido. Sí. Se puede hacer relativamente rápido porque empieza de arriba para abajo, como decía, y las cosas más grandes empiezan arriba. Las comisiones, por ejemplo, en la asignación de obras, ellas están siempre relacionadas directamente desde las cabezas si no del presidente, por lo menos ministerios. Se puede reducir considerablemente la corrupción en el primer año. ¿Y con seguridad? Tal vez aparte de la corrupción también es la buena administración, Ricardo, porque parte del problema no solo es lo que se pierde en la corrupción, sino también el mal manejo de los recursos, la mala administración. El país necesita administradores, no necesita reyes o príncipes, y eso es lo que los políticos tradicionales no saben administrar recursos. Por otro lado, en el tema de la seguridad, pues tenemos un plan muy claro para afrontar el tema de seguridad. Nosotros estamos convencidos que hay que atenderlo con soluciones científicas. El crimen no puede ser atendido todo con la misma fuerza policíaca. La fuerza policíaca hay que especializarla. Nosotros identificamos 4 focos de crimen fundamentales. Uno, el crimen organizado a través, por ejemplo, del narcotráfico. Otro, los Zetas, los narcotraficantes, los pandilleros, los extorsionistas. El otro tipo de crimen es el crimen de tipo de cuello blanco, contrabandista, el corruptor, porque cuando hablamos de corrupción todo el mundo piensa solo en el sector público, pero también hay un sector que corrompe, que hay que combatirlo y hay que meterlo a la cárcel también. Y por otro lado, el crimen común, el que todos los guatemaltecos sufrimos todo el tiempo cuando nos roban un celular, un vehículo. Todo eso hay que atenderlo específicamente, pero también el tema de retomar el control territorial. El Ejército Nacional hay que fortalecerlo, no solo incrementar el número de elementos, sino que darle movilidad, equipo, reabrir algunos destacamentos, no donde estaban antes, sino en lugares donde tenemos que tomar control de fronteras, incluso en algunas partes urbanas y en muchas partes rurales para retomar control del territorio
y darle con toda la fuerza al crimen y sacarlos de Guatemala para que se vayan a otro lado a trabajar. ¿Cuál es la relación que tendrá en su gobierno el ejército y la policía en cuanto a planes de acción, en cuanto a cadenas de mando también, en posiciones diferentes, el ejército arriba de la policía, trabajando en conjunto? ¿Qué distinción y qué papel va a jugar el ejército dentro de su gobierno? Bueno, el ejército es sumamente importante. El ejército está ahí para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación. La labor del ejército va a ser muy especializada también, o sea, como ya dijo Carlos, proteger las fronteras. Los crímenes más graves que nosotros tenemos giran alrededor del narcotráfico y de grupos como los Zetas, por ejemplo, que son todos importados a Guatemala. Nosotros tenemos que cerrar la frontera al narcotráfico. El narcotráfico se combate de dos formas. Una es cerrándoles el acceso, porque nosotros no somos un país productor, somos un país de paso. Si nosotros protegemos las fronteras con Salvador, Honduras, Belice y México, la droga no va a poder entrar libremente como entra hoy día a Guatemala. Eso va a reducir considerablemente la efectividad para los narcotraficantes. La otra función es a través del combate al lavado de dinero. Si nosotros bloqueamos, y aquí no hay una labor verdadera para el combate del lavado de dinero seriamente, si lo combatimos seriamente, ellos ya no van a poder utilizar sus recursos o su dinero como lo hacen hoy en día. No van a poder blanquear, por así decir. Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es los vamos a orillar a buscar otro territorio más cómodo para ellos para operar. Y esa es la forma menos violenta y más efectiva de combatirlos. La policía y el ejército tienen que colaborar, pero son dos entidades separadas. La policía va a tener las funciones más específicas del combate a la delincuencia común, el apoyo al ciudadano. Por ejemplo, en Guatemala el Ministerio Público tiene muchas atribuciones investigativas que en realidad le debieran corresponder a la policía. Y ahí es donde vienen las policías especializadas que habla Carlos, donde vamos a tener policías especializadas para combatir cada uno de los diferentes tipos de crímenes. No es lo mismo combatir el narcotráfico que combatir a un sicario o un extorsionista y no digamos el que se roba el celular. Son todos temas distintos. Bueno, pasamos ahora a uno de los temas centrales de su campaña que todos hemos escuchado, que es el empleo. Una promesa que realmente están haciendo otros partidos políticos también. Incluso el actual presidente en su campaña había prometido la generación de un alto número de puestos de trabajo y realmente vemos que no se ha cumplido. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo piensan ustedes generar trabajo? ¿Tienen algún número específico para la población? Números específicos no se pueden dar. O sea, el que da un número específico ya empezó mintiendo desde el principio, porque no hay manera en el mundo de que alguien pueda saber cuántos trabajos exactamente se van a crear. Lo importante es generar suficiente empleo, no solo para darle empleo a los nuevos integrantes de la fuerza laboral, que andan como por 137,000 personas, creo, en este momento, al año, pero también hay que agregar crecimiento de empleo arriba de ese número para ir empleando a los que están o desempleados o subempleados. Entonces nuestro programa no es para crear 700,000 empleos, porque eso es una utopía decir un número. Nuestro objetivo es crear muchos más que esos, porque lo que queremos es crear más empleos de los que se necesitan cada año. ¿Pero cómo piensan lograrlo? Lo vamos a lograr primordialmente creando las bases para que haya inversión. La inversión, por ejemplo, las inversiones grandes, la industria y las empresas grandes no necesitan de apoyo del Estado, lo que necesitan es que no se les obstaculice con regulaciones innecesarias. Tiene que haber regulaciones, por supuesto, pero debe haber flexibilidad para que puedan operar. Atraer inversión extranjera mediante la garantía de Estado de Derecho y certeza jurídica, y queremos hacer cambios al Código de Comercio para proteger a los inversionistas minoritarios y promover aún más la inversión en el país. Tenemos también que trabajar, y vamos a trabajar duro en el tema financiero, porque en Guatemala tenemos un buen sistema bancario, pero no tenemos realmente un sistema de financiero, no tenemos un mercado de valores, no tenemos un mercado verdadero de finanzas que nosotros vamos a desarrollar, porque eso genera mucho empleo. Pero la mayoría de los empleos no vienen ahí. La mayoría de los empleos se van a crear a través del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que ellos son realmente los mayores creadores de empleo en cualquier parte del mundo, sea Estados Unidos, o sea Chile, o sea donde sea. Son siempre los micro, pequeños y medianos. ¿Quiénes son ellos? Los carpinteros que hacen muebles en San Juan Zacatepeques, por ejemplo. Son los agricultores pequeños que tienen sus pedazos de tierra. Y los gobiernos en Guatemala nunca han tenido programas de desarrollo y de apoyo para ellos. Y no se trata de hacer el trabajo de ellos, sino se trata de crear la infraestructura para que ellos puedan optar a crecimiento, acceso a microcréditos, facilitarles la formalización, porque los consideramos informales, pero es imposible para ellos formalizarse. Asistencia técnica. La otra cosa importante es la infraestructura. ¿Cómo vamos a desarrollar Quiché si no hay carreteras para sacar los productos de la zona Reina, por ejemplo? O sea, hay mucho trabajo de infraestructura que hacer. El gobierno tiene que crear esas bases. Son los pequeños
y medianos empresarios, emprendedores, los que van a sacar al país adelante.